Bien, Shalom familia, este es su amigo y hermano Pastor José Vargas, estudiante del grupo de los del Camino y en la congregación de Yeshua Netamí, mentora la pastora Nereida Romero. Contento y agradecido del Padre Eterno, esta semana estamos trayendo eh, estamos estudiando en la nueva porción que lleva por nombre Corá y estaremos tocando el mandamiento 394, perdón, bajo el tema del servicio levítico en la tienda de reunión o en el tabernáculo y más luego en el templo. Como siempre, agradecemos a nuestro maestro y moré Rico Cortés por la oportunidad que siempre nos concede semanalmente traer estas pequeñas cápsulas instructivas, todas eh, estudiadas bajo la escalera educativa y la metodología creada por nuestro maestro Moré Rico Cortés. Saludamos a nuestros hermanos, maestros del grupo Los del Camino y también a nuestros hermanos del grupo de metodología. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar esta enseñanza. Esta semana estamos estudiando la porción Coré de la Torá, números capítulo 16, del verso 1 al capítulo 18, verso 32, y la Haftará, los profetas, primera de Samuel, capítulo 11, del verso 14 al capítulo 12, 22, y el Brit Hadashah, los primeros escritos del primer siglo, Mateos, capítulo 26, los versos 13 y 14, y como dije, vamos a estar hablando sobre el servicio de los levitas en la tienda de reunión. Y vamos a estar tocando el mandamiento número 394, mandamiento performativo. El número 57 en el Tayat Mibó es para hombres, sacerdotes, levitas y en el Beit Hamistad. Número 1823 es donde se encuentra nuestro mandamiento de esta semana. Donde dice, más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Esta semana, esta porción tiene 9 mandamientos, 5 performativos y 4 prohibitivos, y todos están en el libro del Tayat Mibot de los mandamientos 613. ¿Cuál es la esencia de este mandamiento en esta semana? Nos dice que es una misvá para los levitas realizar los servicios en el Beit Hamidah, como lo especifica la Torá, como acabamos de leer ahora en Números capítulo 18, verso 23. Las leyes. El servicio principal de los levitas era cantar alabanza, generalmente de Tejilín, o sea, salmos, y tocar instrumentos musicales, mientras que los Kohanim sacrificaban las ofrendas quemadas comunales. Los levitas estaban divididos en varios grupos similares a los Kohanim. Cada levita estaba obligado a participar en los servicios durante la semana que su grupo estaba sirviendo. Referencia de Sukkah 51, de Jorós 30, primer capítulo de Midos. Aquí nos dice de que el servicio principal de los levitas era cantar alabanza, generalmente de Tejilín, salmos y tocar instrumentos musicales, mientras los Kohanim sacrificaban las ofrendas quemadas comunales. Cuando vamos esta semana, estaré usando la aplicación de mi maestro, More Rico Cortés, es la aplicación del Segundo Templo. Le invito a lo cual que la descarguen para así aprender de la casa de nuestro rey. Nos encontramos en el atrio de las mujeres. Al frente de nosotros está la puerta Nicanor, los 15 escalones, donde los levitas se paraban a cantar los salmos. Esta puerta que está aquí era donde se hacían la, las ceremonias realizadas del norte de la entrada de Nicanor, lo cual eran la ceremonia de la limpieza de la mesorá, del leproso, la bebida de las aguas amargas, de la sotá, mujer acusada de adulterio y una madre por la dedicación de su hijo recién nacido. Ahora, ¿dónde era que los levitas guardaban sus instrumentos cuando entramos por esta puerta que está al noreste del templo?
perdón. Bajamos por estas escaleras, perdón. Bajamos por estas escaleras, miramos hacia acá. Como pueden ver, esta puerta está debajo de, es como si fuera un basement donde los levitas, ellos guardaban toda clase de instrumento y más luego les estaré diciendo los nombres de los instrumentos que ellos utilizaban para hacer los cánticos de salmos, donde era este lugar donde ellos se paraban para cantar. Si venimos aquí otra vez, salimos por la misma escalerita por donde entramos. Había un lugar aquí dentro del templo. Vale, ya subimos por estas 15 escalones. Como dije al principio, esos eran los escalones donde los levitas recitaban los salmos. Entramos por la puerta Nicanor. Este lugar que está aquí era donde los levitas se paraban a tocar, donde eran divididos en sus diferentes clases. Y esto es lo que se llama eh, el Dujam. El Dujam era el lugar donde ellos se paraban a cantar y a tocar los instrumentos. Ahora volvamos a nuestra enseñanza del día de hoy. ¿Cuál es el contenido de este mandamiento? Este Mivá ordena a los levitas estar encargados del servicio del Mizcán, más tarde el templo, en ayuda y apoyo de los Coanín, los sacerdotes, como nos dice Números capítulo 18, el verso número 6, que dice, porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don, o sea, en regalo de Hachem, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Su función no era ofrecer sacrificio o ofrendas, sino servir en las tareas prácticas y sagradas de la tienda de reunión. Esto incluía como guardar el santuario y sus entradas, montar y desmontar el Mishkan durante los viajes, transportar los utensilios sagrados según sus clanes, cantar y tocar instrumento en el servicio del templo cuando fue establecido. En este caso, en esta porción, todavía ellos se encuentran en el desierto. Está el tabernáculo. Ayudar a los Kohanim en los preparativos del servicio en hebreo es abodá. En contexto de esta porción que estamos estudiando esta semana de la Parashá Corá, la rebelión de Corá giró en torno al rechazo del orden divino, del sacerdocio y el servicio levítico. Corá era levita, quería usurpar funciones que no le correspondían. En respuesta, Hashem reafirma el papel exclusivo de Aarón como Cohen Gadol y el de los levitas como asistentes consagrados, no sacerdotes. Entonces, la Mivá 394 destaca cómo Hashem hizo una separación clara entre los levitas y los hijos de Aarón, asignando roles complementarios, pero cada uno de ellos distintos. Cuando vamos al pensamiento del antiguo Medio Oriente, en otras culturas, los roles religiosos no siempre estaban separados de los políticos o tribal. Pero en Israel, Hashem viene y hace un orden divino. ¿Cómo? Los Kohanim, que eran en este caso los sacerdotes, eran los intermediarios. Los levitas eran servidores consagrados y el israelita, el pueblo santo con acceso, pero no con funciones sagradas. Y esto refuerza la idea del servicio como santidad y que cada uno tiene su lugar asignado por el cielo y por, en este caso, por Hashem. En el contexto histórico y cultural en Israel, ¿quiénes eran los levitas? Los levitas eran descendientes de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Dentro de los levitas, los Coanín eran los descendientes de Aarón y estaban a cargo de las ofrendas.
El resto de los levitas asistían en funciones de custodia, transporte, canto, guardia, mantenimiento y enseñanza de la Torá. Este era el rol, la función, el propósito por el cual los levitas habían sido puestos en Hashem, los había dado en don, en regalo, con el fin de ayudar a los sacerdotes a realizar el servicio dentro del Mishkan y más luego el templo. ¿Qué era la tienda de reunión? Era una estructura portátil sagrada donde Hashem hacía habitar su presencia, en este caso en hebreo, Shejinah. Servía como el centro espiritual, judicial y teológico de Israel durante el desierto. Cuando hacemos una comparación con el antiguo Medio Oriente, el sacerdocio, cómo era el sacerdocio en otras culturas, especialmente en Egipto, Mesopotamia y Canaán, los templos también tenían castas sacerdotales especializadas. Los sacerdotes, como dijimos al principio, eran los intermediarios entre los dioses y el pueblo, como en Israel. Sin embargo, en Israel los levitas no poseían tierra, como Hashem lo dijo, algo que los distinguía de otras culturas donde los sacerdotes sí acumulaban riquezas y tierras. La función social en el antiguo Medio Oriente, los templos eran centros administrativos, económicos y legales. En Israel, el Mishkan, más luego templo, era únicamente religioso y los levitas no tenían funciones militares ni políticas. En el aspecto legal bíblico, estatuto eterno, el servicio levítico era un estatuto perpetuo, Jucat Olam. Su servicio espiaba indirectamente la iniquidad del pueblo, lo dice en Números 18, verso 23, donde dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, como dijimos al principio, y ellos llevarán su iniquidad, donde se establece un estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán de heredad entre los hijos de Israel. Responsabilidades y límites. Solo los levitas podían acercarse al servicio del Mishkan. Si un extraño, zar, lo hacía, era castigado con muerte, como lo dice en Números capítulo 1, del verso 51 y Números capítulo 3, verso 10. Había también una división precisa del trabajo de Gersón, Kehat y Merari. Como dijimos al principio, estos levitas tenían una función, un rol en el lugar, como enseñamos en la aplicación, que era el Duham, y era una plataforma elevada con escalones, como vimos, ubicada en el Eres Israel, en el patio de Israel, en el patio de los hombres de Israel, y el Ezra Kohanim era el patio de los sacerdotes. Vimos que desde allí los levitas realizaban un servicio musical, tanto vocal como con instrumento, como parte de su servicio diario, especialmente durante las ofrendas. Cuando hablamos un poquito de las referencias históricas y talmúdicas, la Mishnah Midot 2.6 dice que el Duján tenía 3 escalones, lo vimos allí en la aplicación. Los levitas cantaban, especialmente durante el derramamiento del vino, el Nesak, de los Korbanot. Y también el rey David organizó las funciones levíticas en Primera de Crónicas capítulo 15 y capítulo 16, y los levitas del linaje de Asaf, Hernán y Yedutún, lideraban el canto y la música. ¿Cuáles eran los instrumentos? En la aplicación vimos varios diferentes, estaba el arpa, estaba la lira, estaba unos cuantos instrumentos, y estos instrumentos eran usados como uno se llamaba el Nevel, que en hebreo era el arpa, estaba el Kinor, que era la lira, estaba el Selim, que era el címbalo, y estaba también el chofar, que era el cuerno, y según alguna fuente, el jalit era también la flauta. Y para dar un ejemplo de esto, y con ellos en Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 42, dice que
y con ellos a Hermán y Yedutún con trompetas y címbalos para que resonaran y con instrumentos musicales de Hashem. Entonces los levitas vemos que estaban divididos en funciones muy específicas dentro del templo, según el diseño original revelado por Hashem a través de Moisés y organizado formalmente por el rey David. Y usted puede buscar después Primera de Crónicas, capítulo 23 al capítulo 26. Como dije, estos levitas estaban divididos principalmente entre familias descendientes de las tribus de Leví, que era Gersón, Keat o Coat, y estaba también Merari, y según sus funciones generales, según la Torá, en Números capítulo 3 y capítulo 4, Gersón, la función de ellos era cuidaban las cortinas, las cubiertas y cuerdas del tabernáculo, mientras que los coatitas cargaban los objetos sagrados, el arca, la menorá, el misbeá, que es el altar, sin verlo directamente. Y los hijos de Merari se encargaban de las estructuras físicas, en este caso eran las vigas, bases y las columnas. Pero en tiempos del templo, el rol de los levitas evolucionó y se especializó en el Beit Hamikdash. Hubo una división de tareas en tres tareas principales. Estaba el Sorim, que era cantores que estaban encargados de cantos litúrgicos diarios, especialmente durante las ofrendas. Cantaba desde el Duján, como vimos en la aplicación. Los mesorerín eran músicos, tocaban instrumentos, liras, arpas, címbalos, flautas. A veces estaban funcionados con los sorín. Estaban también los shoarín, que eran los porteros, los cuales ellos vigilaban y abrían las puertas del templo, controlaban el acceso y mantenían el orden. Netinim eran las ofrendas y logística que asistían a los Kohanim en tareas no sacerdotales como la limpieza, el agua, la leña, etcétera. Entonces, mencionamos que David hizo una división organizada eh, en Primera de Crónica, los capítulos 23 y 26, donde los levitas estaban compuestos por 24,000, sirviendo desde los 30 años en adelante, divididos en turnos, mismarots, para el servicio semanal. Asaf, Hermán y Yedutún dirigían el canto y la profecía musical en Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 1. En los turnos del servicio, el año se dividía en 24 turnos, que era en hebreo es Mishmarot. Cada turno servía una semana y todos servían en las festividades de Shalom Regalim, que son las tres fiestas de peregrinaciones, que es Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, cuando volvemos a nuestra enseñanza de este mandamiento, en el aspecto legal bíblico, estatuto eterno, el servicio levítico era un estatuto perpetuo, su servicio espiaba indirectamente la iniquidad del pueblo, era responsabilidad y límite, solo los levitas podían acercarse al servicio de Mishkan y si un extraño lo hacía, era castigado con la muerte. Y había una división precisa del trabajo, como vimos, hablé hace unos minutos atrás sobre Gersón, Keat y Merari. Estos tres grupos de familias, de clanes, eran los encargados de desmontar y cuidar de que nadie que fuera alguien extraño se pudiera acercar al lugar adentro de tabernáculo. En la aplicación espiritual y enseñanza para hoy, aunque hoy sabemos que no hay Mishkan físico ni templo, el concepto sigue vigente. Espiritualmente, los creyentes somos llamados a ser un reino de Kohanim y nación santa, lo dice 19, Éxodo 19:6. El servicio, pureza y dedicación total son ejemplos del modelo levítico. Legalmente, la halajá, muchos servicios de los levitas fueron absorbidos por los rabinos, cantores, hasanim,
y encargados de sinagoga. En conclusión, el mandamiento número 394 revela el orden divino en el servicio comunitario y sagrado. Históricamente encaja con el patrón de castas sacerdotales en el antiguo Medio Oriente, pero con una diferencia crucial. El servicio era para Hashem, no para poder político ni ganancias personales. Cuando traemos a la aplicación al día de hoy, aunque hoy no tenemos Mishkan físico, cada creyente tiene un rol en el servicio del reino. Aprendemos que no debemos buscar o ocupar lugares que no nos corresponden, sino honrar el llamado específico que Hashem nos dio, el servicio oculto, el servicio oculto de apoyo es tan santo como el que está en el altar. Así que familia, espero que esta cápsula les haya sido de gran bendición. No olvides suscribirse a Tesoros del Templo, descargar la aplicación del Segundo Templo para seguir aprendiendo más sobre la casa de nuestro Rey. Y también invitarles para que se suscriban a Tesoros del Templo. Así que shalom, bendiciones. Será hasta la próxima. Shalom.